Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más el momento de repasar las noticias más importantes del día de hoy, con el foco puesto en Israel, en su primer ministro, Benjamin Netanyahu, discutido, ojo, avisado hace 7 años de los posibles ataques de Hamas, desoyó estos motivos, estas advertencias, y bueno, luego sucedió lo que ya sabemos el pasado 7 de octubre. Vamos a contarles más noticias en torno a Netanyahu, en torno a Israel también. En este caso vamos a hablar de Turquía, que está acusando a Israel de cometer crímenes de guerra. Ojo, porque esto está teniendo ya algunas consecuencias, como un boicot de los productos turcos por parte de Israel, pendientes también de Rusia, de lo que sucedió en el día de ayer en un aeropuerto en Darguistán y de los posibles culpables, porque Rusia está apuntando tanto a Occidente como a Ucrania. Muchas noticias que comentar y que repasar en los próximos minutos, con el foco puesto un día más en Israel, en su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha reiterado hace apenas unos minutos que el grupo islamista será derrotado y que la Franja de Gaza va a ser diferente una vez que finalice la ofensiva israelí sobre este enclave. Dice que esta campaña va a llevar tiempo, que va a haber obstáculos, dificultades, bajas y también sorpresas, pero promete una cosa: Hamas recibirá un golpe muy fuerte, será derrotado y Gaza será diferente. Esto es lo que ha dicho el mandatario al comienzo de una reunión del gabinete de ministros. Además, también ha hecho referencia al avance de las tropas israelíes dentro de la franja, algo que apunta que está sucediendo en pasos medidos pero poderosos y que está logrando un progreso sistemático. Este avance dice que forma parte de la tercera fase del conflicto con Hamas y que presenta incluso oportunidades para obtener la liberación de los rehenes. El foco está puesto en Netanyahu, que fue avisado en 2016 en una carta redactada por el entonces ministro de Defensa, Lieberman, que ya predijo el ataque de Hamas. Extractos de un documento ultrasecreto de 11 páginas resaltan el conocimiento de Israel de los planes de Hamas de atacar a las comunidades del sur y su falta de atención a las amenazas. Advertían contra la dependencia de la valla de seguridad. En 2016, como les contamos, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, redactó un documento de 11 páginas advirtiendo sobre los planes de Hamas de atravesar la frontera, invadir comunidades en el sur de Israel y tomar a rehenes. Varios medios de comunicación hebreos han publicado extractos de este manuscrito, que aunque hace tiempo es ya de conocimiento público que Israel estaba temiendo estos ataques, ya sea desde Gaza o desde Hezbollah en el norte. La masacre de israelíes del 7 de octubre ha dejado claro que no se preparó adecuadamente para impedirlos. El informe apunta que el documento fue presentado tanto al primer ministro Benjamin Netanyahu como al entonces jefe de Estado Mayor de las FDI, a Gadi Eisenkot, con un llamado a llevar a cabo un ataque sorpresa contra Hamas para intentar frustrar estos planes. Seguimos con más noticias sobre Israel. Después de la reacción violenta y la disculpa por un tuit en el que culpaba a los jefes de seguridad por la masacre de Hamas del 7 de octubre, Benjamin Netanyahu ha dicho que tiene plena confianza en el liderazgo de los funcionarios de seguridad. Ha dicho que están dando plena confianza en el enfoque y el liderazgo del jefe de las FDI. Además, también dice que lo más importante en estos momentos es la unión de fuerzas. Ha señalado que el gobierno de guerra de emergencia y que la nación están ahora unidas como nunca antes lo habían estado. Precisamente hablamos de las fuerzas de defensa de Israel, que dicen que su operación terrestre en la Franja de Gaza está progresando y que varias células terroristas han sido frustradas, con varios comandantes de Hamas asesinados en las últimas horas. Las tropas se han topado con varias células de Hamas que intentaban atacarlas en la Franja de Gaza. Esto es lo que dice el ejército israelí. Según las FDI, las fuerzas terrestres dirigieron helicópteros de combate y drones de la Fuerza Aérea para atacar a las células terroristas y matar a sus miembros. Las fuerzas también demolieron posiciones de lanzamiento de cohetes y misiles guiados antitanques, así como infraestructuras pertenecientes a Hamas. Esto es lo que dice, esto es lo que apunta el ejército israelí. Y vamos con más noticias sobre el ejército israelí. El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, ha dicho que las operaciones de Israel en Gaza se van a intensificar. Ha estado actualizando la situación sobre este conflicto y de hecho ha afirmado haber matado a docenas de militantes de Hamas durante la noche. Además dice que las fuerzas están avanzando gradualmente en Gaza como parte de la operación terrestre, que ha habido contacto directo con los combatientes de Hamas. También ha advertido que estas actividades se van a intensificar y que las tropas han sido puestas en alerta máxima a lo largo de la frontera norte. Dice que las actividades y operaciones van a continuar y se van a intensificar según las etapas de la guerra. Apunta a que se trata de una operación terrestre ampliada
en la franja. Fuerzas terrestres, tanques, fuerzas de infantería y fuerzas blindadas están avanzando hacia los terroristas. Seguimos con esta búsqueda de culpables, por qué no se evitó el ataque del pasado 7 de octubre, y hay informaciones que dicen que la unidad de inteligencia de señales 8200 del ejército dejó de escuchar las radios portátiles de los agentes de Hamás en Gaza hace un año porque lo consideraban una pérdida de esfuerzo. Esto es lo que dice en el día de hoy The New York Times en un extenso informe sobre los fallos de inteligencia que permitieron la masacre del 7 de octubre. El periódico también dice que las agencias de espionaje estadounidenses habían dejado en gran medida de recopilar la información sobre Hamás en los últimos años porque creían que Israel había contenido ya la amenaza del grupo terrorista. Seguimos pendientes de los enclaves más importantes, seguimos pendientes de la Franja de Gaza, y es que Israel amplió su ofensiva este lunes precisamente en la Franja de Gaza y libró mortíferos combates contra los milicianos de Hamás, enviando decenas de tanques que realizaron una breve incursión en la periferia de la mayor ciudad de este territorio palestino. Este lunes decenas de tanques israelíes realizaron una breve incursión en las afueras del distrito de Zeitún, en la periferia de la ciudad de Gaza, según indican algunos testigos que apuntan a que cortaron la carretera de Saladino y dispararon contra cualquier vehículo. La violencia también está aumentando en la Cisjordania ocupada, donde la autoridad palestina reporta 120 muertos desde el pasado 7 de octubre. Pendientes también de los movimientos por parte de Estados Unidos, que presiona a Israel para que proteja a los civiles en Gaza y sobre todo para que se aumente de manera inmediata la ayuda humanitaria. El presidente Joe Biden ha trasladado a Benjamin Netanyahu que Israel tiene derecho a defenderse y que debe hacerlo de una manera que sea coherente con el derecho internacional sobre la protección de civiles. Han discutido en una llamada telefónica los esfuerzos para proteger a los más de 200 rehenes tomados por militantes palestinos de Hamás. Según ha informado la Casa Blanca, Biden también había subrayado la necesidad de aumentar inmediata y significativamente el flujo de asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades de civiles en Gaza, a medida que los suministros disminuyen en el asediado enclave costero. Pendientes también de los ataques a bases estadounidenses. 4 cohetes Katyusha han sido disparados hace apenas unas horas contra la base aérea iraquí de Ain al-Assad, que alberga a fuerzas estadounidenses y otras fuerzas internacionales en el oeste de Irak. Todavía no está claro si este ataque ha causado víctimas o daños, y 2 oficiales del ejército han dicho que los cohetes podrían haber caído lejos de la base. Como les decimos, se dispararon cohetes desde una zona desértica unos 25 kilómetros, unas 15 millas al norte de la base, y las fuerzas de seguridad iraquíes lanzaron una búsqueda de estos atacantes. Pendientes también de las advertencias por parte de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, ha advertido de que se van a abrir nuevos frentes de guerra si Estados Unidos sigue con su apoyo total a Israel, mientras apunta a que el régimen de Tel Aviv sigue adelante con sus crímenes de guerra y genocidio. Abdollahian ha dicho que el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel ha intensificado la guerra del régimen contra el movimiento de resistencia palestino de Hamás y la matanza de civiles. Además, ha denunciado el doble rasero de Estados Unidos, diciendo que está aconsejando a otros países que muestran autocontrol, pero se ha puesto completamente del lado de Israel. De hecho, dice que el derecho internacional describe ahora mismo a Israel como una potencia ocupante. Pendientes también del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, que ha reiterado la posición de su país sobre la necesidad de detener la agresión y abrir el cruce de Rafah con el objetivo de entregar ayuda humanitaria. También ha expresado el agradecimiento de su país por los esfuerzos de Egipto para poner fin a la guerra, enviar ayuda humanitaria a Gaza y celebrar una cumbre sobre esta situación. El propio Kanani ha dicho que considera una reacción legítima de los pueblos en respuesta al apoyo de Washington a la agresión israelí y también a la desestabilización de la seguridad regional. Además, ha llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a no ser rehén de los intereses políticos y legítimos de Washington y cumplir con sus decisiones sobre la paz internacional. Pendientes también de Europa, en este caso de Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha dicho que los residentes alemanes deberían empezar a acostumbrarse a la idea de que existe un peligro de guerra en Europa. Cree que el conflicto en Oriente Medio y la guerra de Rusia contra Ucrania van a tener también consecuencias para la sociedad alemana. Dice que Alemania debe poder defenderse y que esto se aplica también a la Bundeswehr como a la sociedad. Dice que tenemos que ser capaces de luchar. Además, ha añadido que Alemania va a hacer todo lo posible en el conflicto de Oriente Medio para evitar una mayor escalada. Ya ha rechazado las acusaciones de que el gobierno federal fuera demasiado lento para reaccionar ante el llamado punto de inflexión. De hecho, destaca que no solo se ha creado un fondo especial de 100.000 millones de euros, sino que también se han cambiado los organismos estatales.
Otro de los protagonistas de las últimas horas está siendo Turquía, que ha declarado a Israel como un país criminal de guerra. Esto es lo que ha revelado el propio presidente, el propio Recep Tayyip Erdogan, durante una manifestación de apoyo a Palestina este domingo. Dice que todos los países tienen derecho a defenderse, pero se pregunta, ¿dónde está la justicia? Lo que está sucediendo ahora en la Franja de Gaza no es defensa, sino un derramamiento de sangre abierto y despreciable. Además, el propio Erdogan también ha acusado a Occidente de ser el principal responsable del derramamiento de sangre en la Franja de Gaza al considerar una masacre lo que está sucediendo en el enclave palestino. Estas declaraciones por parte del presidente turco ya tienen una reacción también por parte de Israel, que han comenzado a pedir en masa en las redes sociales un boicot a los productos turcos. De esta manera están reaccionando al discurso de Erdogan de que Hamas era una organización de liberación, o también a los llamamientos a una intervención militar del lado de los palestinos, así como las declaraciones de Ankara sobre el fin de la cooperación en el sector energético y la cancelación de las visitas previstas a Israel. De Turquía pasamos a Rusia. Israel está instando a las autoridades rusas a proteger a israelíes y judíos en las jurisdicciones después de las informaciones de algunos medios de comunicación sobre posibles represalias por parte de manifestantes pro-palestinos de la República Rusa de Dagestán. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores en Jerusalén, dijo que el embajador israelí en Moscú está trabajando con las autoridades y, según este comunicado, dicen que Israel ve con gravedad los intentos de dañar a ciudadanos israelíes y judíos en cualquier lugar. Buscando culpables también de lo que sucedió en el día de ayer en Rusia, el Kremlin está culpando la interferencia externa de Occidente por los disturbios antisemitas de las últimas horas que han trascendido desde la región de Dagestán. Dmitry Peskov, el portavoz del presidente Vladimir Putin, ha dicho que es obvio que los disturbios han sido en gran parte resultado de una interferencia externa. Todo esto después de conocerse que hoy el propio Vladimir Putin va a celebrar una reunión extraordinaria con sus altos funcionarios para discutir los intentos occidentales de utilizar los acontecimientos en Oriente Medio para dividir a la sociedad rusa. Pendientes también del conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia ha dicho que sigue preparada, que sigue lista para las discusiones sobre una solución post-conflicto de la crisis ucraniana y sobre todo una mayor consistencia con Occidente. Esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa, que según él, para crear un orden mundial justo y multipolar es necesario actualizar la arquitectura de seguridad internacional. Dice que la línea occidental de intensificar el conflicto con Rusia podría conducir a un choque militar entre potencias nucleares. Y de Rusia pasamos a hablar de los BRICS. El Banco Central de Estados Unidos estaría considerando la creación de un dólar digital mientras la Alianza Económica de los BRICS presenta su sistema de pagos, el famoso BRICS-Pay. De hecho, un funcionario de la Fed, Michael Barr, ha analizado el estado de una moneda digital de los bancos centrales, una CBDC, y la posible recomendación de la Reserva Federal al Banco Central de Estados Unidos. Dice el propio Barr que aprender de la experimentación nacional e internacional puede ayudar a los que tienen que tomar las decisiones a comprender cómo podemos apoyar mejor a una innovación responsable que salvaguarde la seguridad y la eficiencia del sistema de pagos de Estados Unidos. Además, ha señalado que las agencias siguen recopilando resultados de iniciativas nacionales e internacionales sobre las CBDCs. Esta llegada de BRICS-Pay justo coincide con un acuerdo petrolero histórico que se ha resuelto en yuanes digitales. De hecho, ha abierto una clara vía con la que la Alianza Económica podría potencialmente superar a Estados Unidos. De los BRICS pasamos a más advertencias. El Banco Mundial ha dicho que la guerra entre Israel y Hamas podría provocar una nueva sacudida de los precios de las materias primas. En su último informe dice que aunque el precio del petróleo ya ha subido un 6% desde el inicio del conflicto, el peligro de que se extienda por la región podría provocar una subida aún mayor de los precios. De hecho, el economista jefe de esta institución ha dicho que el conflicto en Oriente Medio se suma a la mayor sacudida del mercado de materias primas desde los años 70, provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dice que si el conflicto se intensifica, la economía mundial se va a enfrentar a un doble choque energético por primera vez en décadas. Terminamos con el foco puesto en Alemania y hemos conocido dos datos muy importantes, el PIB, también hemos conocido el IPC de Alemania. Ambos han quedado un poquito mejor de lo esperado, pero nos va a contar todos los detalles, nos va a explicar todo nuestra compañera Marta Vilar. Uno de los datos del día ha sido de Alemania, bueno, mejor dicho, dos de esos datos. Hemos tenido el dato de IPC y el dato de PIB por otro lado. Son datos que nos reflejan que la principal economía de Europa está en un periodo de estanflación, porque por un lado hemos conocido el dato de PIB, de crecimiento, contracción económica del 0,3%, veníamos más bien de un segundo trimestre con un estancamiento económico, 0% de crecimiento, pero ya veníamos con varios trimestres consecutivos de contracción económica, con lo cual una recesión técnica. Ahora parece que eso podría volver si en el último trimestre de este año volvemos a tener una contracción, porque en el tercero hemos tenido un 0,3% de contracción. Si tenemos de nuevo otra contracción económica en el cuarto, estaríamos otra vez
ante una Alemania en recesión técnica. Y todo esto mientras su dato de IPC, su dato de inflación, baja a un ritmo bastante importante. Ha bajado concretamente en varias décimas, no llega al punto porcentual, se sitúa en el 3,8% y ya muy cerca de la inflación española, en el 3,5%, que en algún momento ha llegado a ser el dato de inflación que más bajo estaba entre los principales países de la Unión Europea. Bueno, pues en este caso vemos una inflación relativamente baja, que es mucho mejor de lo que se esperaba un 4% de inflación, finalmente ha sido el 3,8%, mientras que el dato de PIB es un dato de contracción, es decir, contracción económica e inflación, que supera, por cierto, todavía en 2 veces el objetivo del Banco Central Europeo, está en el 3,8%, perdón, mientras el 2% es el objetivo del BCE. En una situación así podemos casi confirmar que estamos ante un periodo de estanflación en Alemania. Pues más allá de Alemania, terminamos con una última hora. El ejército de Arabia Saudí está en alerta máxima después de enfrentamientos mortales con los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que también han intentado disparar un misil sobre el reino hacia Israel. Esto es lo que apuntan algunas fuentes que dicen que 4 soldados saudíes han muerto en el combate con las fuerzas hutíes en la montañosa provincia suroccidental de Hazán, en la frontera con Yemen. Esto es lo que dicen algunas fuentes, la información de momento es privada, pero lo que conocemos, el ejército de Arabia Saudí en alerta máxima con 4 soldados que han muerto después de enfrentamientos mortales con los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán. Seguimos pendientes de toda la información, de todas las últimas horas, de toda la actualidad. Quédense, porque enseguida volvemos con más análisis, con más noticias aquí en Negocios Televisión.